Señoras, señores, ¿qué tal? Cordiales saludos, sean todos bienvenidos y bienvenidas una semana más a De la Viña a la Mesa. En esta ocasión vamos a dedicar prácticamente el programa al completo a una nueva realidad, entre comillas lo de nueva realidad también empresarial, podemos decirlo así, porque lo es, pero sobre todo de una tremenda inquietud por el vino y por todo sus características, excelencia y todo lo que de ello se puede hablar y puede dar. Porque tenemos hoy a una persona que ya estuvo con nosotros hace, creo que fue la edición pasada, pero que hoy llega, aparte de ser asesor técnico, enólogo y participar en la elaboración de los vinos, pues de bodegas como, fíjense, La Callejuela, La Cigarrera, Sánchez Ayala o Juan Piñero, y no sé si me dejo alguna en el tintero. Como decimos, tiene su iniciativa propia, es hacedor de vinos, winemaker, ¿no?, que se dice ahora tanto a través del Twitter y estas cosas. Pues bueno, hacedor de vinos y tiene su sello, su marca o sus marcas propias, y hoy venimos a hablar de ellas. Son marcas y vinos que están al margen, quiero decir, no están amparados por la denominación de origen, pero que nos aporta realidades fantásticas, de verdad, excepcionales sobre el vino en la zona y hacia donde puede caminar poco a poco la realidad también de la enología en nuestro marco, en nuestra zona. No me extiendo más, les presento a Ramiro Ibáñez, bienvenido nuevamente a De la Viña a la Mesa. Encantado. La otra vez te traíamos para hablar precisamente de una de las bodegas a las que asesoras, en esta ocasión para hablar, bueno, pues de tus proyectos, realidades, ¿no?, que tenemos sobre la mesa. Más buena muestra de ello. Tenemos prácticamente, no, buena muestra no, todo lo que en estos momentos pues tienes en el mercado, o tenías, porque me comentabas que esto se acaba rápido, ¿no? Se acaba rápido, evidentemente por la cantidad, ¿no? Cantidad muy pequeña y bueno, por suerte está gustando. Es una vuelta a mostrar pues herramientas y elaboraciones antiguas de la zona, muchas de ellas previas al sistema de criaderas y soleras, a las tipologías de jereces actuales. Y bueno, sí, hay consumidores que tienen curiosidad, ¿no? Pues abundaremos en todo ello porque precisamente ya no es la puesta en el mercado de estas realidades, de estos vinos, sino toda la cultura, y precisamente ya he hecho un apunte, todo lo que hay detrás de estos vinos que, bueno, pues que no nacen porque sí, sino con un porqué además bastante estudiado, fundamentado y que pretende recuperar muchísimas cosas. Yo no sé, Ramiro, precisamente si ese es el leitmotiv que lo lleva a embarcarse en la crianza o la realización, en obrar estos pequeños grandes milagros de vinos que tenemos hoy sobre la mesa. Bueno, el principal motivo es el experimentar, ¿no? Tener yo mismo fundamentos para poder seguir aprendiendo. Entonces, bueno, algunos de los experimentos salen mejores que otros y los que son más interesantes y creo que es bueno que se compartan son los que se embotellan, ¿no? Bueno, podemos decir que tienes una firma, bodega, Cota 45, me encanta lo que pones para abajo, que es albarizatorio, porque yo creo que con mejor no se puede definir, ¿no? Sí, tiene un toque de humor, ¿no? De la mezcla de laboratorio y albariza. Y bueno, ese es el principal protagonista que quiero que tengan los vinos, ¿no? Que sea reconocible pues de dónde vienen, qué tipos de uva o qué clones de palomino son los que están dentro de la botella. Y bueno, el logo, como tú dices, Cota 45, viene por la cota en altura de los cerros de albariza, porque a partir de 45 metros son cuando las albarizas pues son de primera calidad, no son las albarizas más puras. Por debajo de 45 metros ya la mayoría de los cerros se empiezan a mezclar con albarizas de parda, más bujeos, ¿no? Pero la pureza, la mayor finura está por encima de los 45 metros, de ahí el nombre. Vamos a conocer muchas cosas, pero yo creo que lo mejor es hacerlo precisamente a través de los vinos que hoy presentamos en De la Viña a la Mesa, porque además muchos tienen una componente didáctica que no quieres dejar a un lado, sino que quieres que acompañen cada uno de tus vinos. Por ejemplo, tenemos aquí una colección de la que vamos a hablar largo y tendido, si te parece, una colección de 6 botellas que responden al nombre de Pitihopos, con distintos colores, esas libélulas también de la etiqueta. Que nos gustaría es que nos expliques este proyecto, realidad, como decimos, de Pitihopos, que hablamos de 6 mostos. Es una colección que se vende en caja y son 6 mostos. Efectivamente, en la misma caja vienen 6 mostos diferentes y fermentados en bota. Y bueno, es una, como tú bien dices, una colección didáctica
que va cambiando todos los años, ¿no? Cambia la temática, no cambia la forma de elaborar, y para mostrar pues un poco esa diferenciación que lamentablemente hoy pues ya queda muchas menos bodegas que antaño, que tenían pues sus lagares en las viñas, que eran propiedad de su viña, que su vino tenía una trazabilidad perfecta, y bueno, cada vez van quedando menos. Hay algunas de ellas que incluso siguen haciéndolo, pero no hacen gala en la etiqueta o no muestran esa información al consumidor, y creo que es algo muy interesante, ¿no? Entonces, esta colección, en el primer volumen, que es un poco pues introductorio, es un vistazo, ¿no?, al marco de Jerez desde el norte hasta el sur, desde Trebujena, que es el término más al norte, hasta Chiclana, que es el término más al sur. Y ahí se recogen, tenemos Trebujena, voy a decir literalmente, ¿no?, un poco cómo se presentan. Trebujena, una isla entre marismas, que será la etiqueta con las libélulas verdes, si se corresponde con el color. Con la etiqueta con las libélulas rojas tenemos Sanlúcar, punto de inflexión, desembocadura. Rota, con la etiqueta amarilla, la villa diversa. Jerez, un medio, uno de dos, elegancia, digo bien, ¿no? Elegancia húmeda, que es la etiqueta con las libélulas de color marrón. Con la etiqueta de color anaranjado tenemos Jerez 2 de 2, concentración pétrea, y Chiclana con las libélulas de color azul, aquellas primeras, territorio del viento, ¿no? O sea, una presentación magnífica, ya nos deja entrever, ¿no?, lo que cada tierra aporta, pero importantísimo esta colección por cuanto nos muestra mostos de diferentes pagos, zonas, que es un poco volver al valor de la tierra y al valor del pago, que bueno, aquí parece que quizás se perdiera con el tiempo, ¿no? Siempre decimos que en el vino del Marco nunca hemos mirado, Bueno, o hemos dado más bien la espalda a la campiña. Nunca hemos mirado, realmente no es así, ¿no? Porque la primera clasificación de pagos posiblemente de Europa son la que se hizo en los pagos de Jerez, y había un conocimiento profundísimo. Profundísimo. Pero bueno, se ha ido perdiendo, la bodega ha ido ganándole terreno a la viña, y bueno, se ha quedado hoy un poco en desuso, y hay que volver evidentemente a mirar a la viña y volver a reconocer los tipos de albariza, las orientaciones, incluso los diferentes clones de palomino, el uso de otras variedades, porque eran herramientas que habían antaño y que hoy lamentablemente quedan muy pocas. Todavía estamos a tiempo de por lo menos mantenerlas, y que te daban una vinodiversidad que era mayor, ¿no? Sí, porque, Ramiro, el otro día tuvimos a David Gómez, que nos presentaba ese estudio que se presentó a los viticultores en el Consejo sobre los pagos, cómo quedaba esa división, etcétera. Bueno, y se veía claramente con las imágenes de Google Earth, ¿no?, que evidentemente pagos más próximos a la desembocadura del Guadalete, entendemos que iban a conferir a esa uva una serie de particularidades distintas a los pagos de interior y también a los más cercanos, bueno, pues al puerto, en fin. En esta diferenciación que tú haces, me gustaría que nos comentaras precisamente qué diferencias has notado entre cada uno de los mostos de esta zona. Pues si empezamos en el mismo orden que tú me has descrito antes, el mosto número 1, que bueno, que es de Trebujena. Trebujena es una localidad pues que está un poco más al interior, aunque tiene una gran influencia del Guadalquivir, pero son cerros que muchos de ellos están por encima de los 100 metros de altitud de cota. Posiblemente el punto más alto dentro de la zona más conocida, ¿no?, sin salirnos ya para la parte más cerca de la sierra, pero de la zona que forman el triángulo de los pagos más conocidos. El punto más alto creo que está en 140 y tantos metros en Masarnudo, y bueno, Trebujena tiene algunos pagos por encima de los 100 metros, están todos casi unidos entre ellos, y luego todo lo que queda alrededor pues es marisma, ¿no? Entonces los mostos de Trebujena suelen tener una buena concentración, tiene buena gradación Bomé, y los son mostos, entre comillas, se pueden relacionar siguiendo una línea desde la costa hacia el interior, pues con los pagos, estaría entre los pagos más frescos de Jerez y los más concentrados de Jerez, ¿no? De Jerez, ¿no? Entonces estaría en ese punto intermedio. Si ves el mapa, si hicieras un barrido con la mano desde el Atlántico hacia el interior, pues Trebujena quedaría justo a la altura, pues entre lo que es el pago de Añina, Balbaína, que es la parte más fresca, más húmeda de Jerez, aunque está más al sur. Pues tú ves que los pagos de Jerez forman como una especie de arco, como el horario de reloj de 9 a 12, ¿no? Los Balbaína y Añina empiezan a las 9 y Masarnudo y Carrascal terminan a las 12, ¿no? A las 12, que realmente son pagos que están más al norte, pero estando más al interior tienen esa concentración, ¿no? Y como te decía, tú sigues con la mano la evolución de
de cómo impacta más la humedad y esos pagos frescos, ¿no? Como dice la gente del campo, pues poder posicionar Trebujena en ese punto intermedio. Luego el segundo que es Sanlúcar. Sanlúcar, también como has leído en el titular, se puede dividir en dos grandes bloques de pagos, ¿no? Tienes unos pagos que son de río, que están muy cerca del Guadalquivir, ya en la desembocadura, y luego tienes otros pagos que están mirando al Atlántico, que son todos los pagos que van para la carretera de Munive, ¿no? Entonces, los tipos de albariza, sobre todo los pagos que están más cerca del Atlántico, pues una albariza de anteojuela mucho más suelta, también evidentemente hay más humedad, entonces hay diferencias en cuanto dentro de Sanlúcar mismamente entre los pagos más atlánticos, que tienen el diámetro de la uva suele ser mayor, suele tener menos gradación Bomé, suelen ser uvas con mayor acidez, están en un clima un poco más húmedo y más frío, y en cambio los pagos más del interior, más del río, son pagos más concentrados, que entre comillas se puede decir que son un poco más Jerez, ¿no? Bien. Por eso hay lo del punto de inflexión entre pagos de río y pagos de Atlántico, ¿no? De Atlántico, ¿no? De océano. Luego el tercero es Rota. La Villa Diversa, nos lo dice todo también. Villa Diversa, pues claro, porque tiene muchos tipos de suelo, luego también tiene muchas variedades, todavía conserva material de tintilla de Rota y de otras variedades andaluzas antiguas, porque tiene bastante viñedo viejo al tener propietarios con una superficie media pequeña. El número 4, Jerez está dividido en dos partes, evidentemente es el término más importante del marco y está dividido en dos, ¿no? El primero, que es un poco ese Jerez más fresco, dentro de que son vinos pues concentrados y con mucha profundidad, tendrías a la zona de Añina Balbaína, en este caso el mosto número 4 es de Añina y luego el mosto número 5 es de Macharnudo, ¿no? Perfectamente. Y el último pues es Chiclana, que también es un término pues Territorio del viento. Territorio del viento bastante personal, donde todos los viticultores también conocen que los daños por viento siempre son mayores en Chiclana. Tienen buena cota, hay diferentes tipos de albariza, se puede asemejar un poco a la zona atlántica de Sanlúcar. ¿La albariza también afecta el tipo de albariza? Porque tenemos aquí, por ejemplo, 1 y 2, es decir, Trebujena, Sanlúcar, albariza tosca cerrada o bacha. El 3, que se correspondería con Rota, albariza parda. El 4 y 5, hablamos de Jerez, la albariza tosca de Barajuela. Y la 6, de Chiclana, albariza tajón. Bueno, partimos de que las albarizas son tierras, evidentemente, que aguantan muy bien la humedad y el agua. Ahora, diferencia también de ese fruto final, de la uva que se produce. La albariza, que sea de un tipo u otra, ¿qué le confiere? Pues le confiere muchísimo. Muchísimo. No sé si habrán leído a Isidro García del Barrio, ha tenido oportunidad de conocerlo. Referencia de él, pues era el mayor experto en suelo de los últimos tiempos. Él ha dejado un legado muy importante y tenía una clasificación de albariza, que es la que yo tomo, que tenía una parte científica y una parte empírica, ¿no? De nombres porque la mayoría de estos nombres que tú has citado son nombres que venían de la propia viña, ¿no? Por ejemplo, Barajuela, sí, se dice Barajuela porque tiene forma de una baraja de cartas, tiene una forma laminar, de lámina que puedes ver ahí en la foto. Anteojuela porque tiene una formación parecida a los granos de arroz. Entonces, como ves, la diferencia en esos nombres básicamente empírica. Luego, en cuanto a la química, son suelos que son muy parecidos, pero lo que sí es más interesante en la diferencia entre ellas es la estructura. ¿Por qué? Porque la estructura también te va a limitar o te va a condicionar cómo las raíces están penetrando en la albariza. Es decir, no es lo mismo un suelo suelto, donde las raíces de la cepa pueden penetrar en cualquier dirección, es decir, la cepa no sufre, no tiene estrés, tiene más vigor, el grano suele ser mayor, el ollejo suele ser más fino, son vinos, digamos, más ligeros, ¿no? Más limpios. Y en cambio, pues albarizas más concentradas, como la tosca cerrada o la barajuela, son albarizas más compactas, donde la cepa sufre más, son suelos, como dice la gente del campo, más secantes. Tú ves que los troncos de la cepa son menores, la hoja también suele tener menor diámetro. Hay como una mayor lucha de la planta. Hay un mayor estrés, es un medio pues, más restrictivo, más duro, pero claro, hay mayor concentración. Suelen ser albarizas que dan más grado Bomé, el ollejo suele ser más grueso y son dos líneas diferentes, ¿no? Albarizas más sueltas en general
que te dan más acidez, más frescura, vinos más livianos y albarizas más concentradas, que luego se te lo imprime al vino. Y luego hay variantes superficiales en el suelo, como la albariza parda, que ya pues tiene otros contenidos ya más cercanos al bujeo, y el lustrillo, que es una capa superficial que está acondicionada por los óxidos de hierro que le da esa coloración rojiza y que te aporta, pues, sobre todo gamas de fruta en el caso de los lustrillos, y que te aporta pues más músculo o con una boca más plena en el caso de las albarizas pardas. Si organolépticamente tuviéramos que valorar estos mostos, eh, según la definición que me estás dando ya del propio suelo, ¿no? Para que vean ustedes cómo condiciona. Yo creo que un vino ya sale condicionado, evidentemente, condicionado en el sentido, no sé si se podría decir negativo, ¿no? En el buen sentido. Sale condicionado porque la materia prima, se dice siempre que el vino empieza, evidentemente, en la albariza, empieza en la viña. Si tuviéramos organolépticamente que analizar cada mosto, yo imagino que tendrían unas particularidades cada una, es decir, dentro de una, tampoco vamos a notar grandes diferencias, pero notaríamos matices, o por lo menos los expertos notáis matices que después lo que os hace que un vino lo llevéis para un sitio o para otro, ¿no? Bueno, sobre todo eso antiguamente cuando se fermentaban botas. Cuando me has comentado, por ejemplo, esa mayor concentración grado Baumé en la albariza que se identifica un poco más con Jerez, ¿no? Que puede dar a lo mejor un mosto ya con más estructura, ya está uno pensando, bueno, pues ideal para hacer, pues no sé, a lo mejor un fino más estructurado o un oloroso, ¿no? Fíjense ustedes cómo esa correspondencia se hace ya desde el inicio, ¿no? Si tuviera que valorar estos mostos, ¿cómo lo valorarían en ese aspecto? Es decir, pues bueno, ¿a qué vino nos darían lugar o el caso de Ramiro Ibáñez los llevaría, ¿no? Bueno, yo lo llevaría al estilo que tú quisieras. Es decir, tú abres una botella vieja, una botella de fino de manzanilla con 40, 50, 60 años, y todas aquellas bodegas que tenían una trazabilidad, porque venían, que eran la mayoría de ellas, que venían de una viña concreta, tú ves que tiene ese estilo. Entonces, si una bodega X tenía su fino, venía de una albariza pues de mayor concentración, eran vinos con una boca más rotunda, tenían un perfil concreto, y en cambio se venía un fino, sobre todo manzanillas, de la zona atlántica, más fresca, con la boca más liviana. Es decir, esa información también se refuta cuando tú abres botellas viejas, ¿no? Y aquí en los vinos igual, bueno, al final lo que tú dices, hay una especialización. Tú tienes mayor vino diversidad, tú puedes elegir qué estilo quieres, y sobre todo el consumidor luego se va a sentir identificado porque está probando un vino continuamente que tiene un estilo. Donde, claro, bueno, las fluctuaciones que pueda tener el sistema de criaderas y soleras van a estar ahí, pero el esqueleto del vino va a tener su propio estilo. Y viene de la propia albariza, claro, de la viene de ahí propia porque, viña, ¿no? si te das cuenta, durante toda la historia del marco de Jerez, bueno, antes de conceder el SACI, ¿no? Estos 3.000 años de historia que siempre se nos llena la boca hablando de ellos, con razón, pues tú ves que los vinos han evolucionado, han cambiado. Hubo una época, por ejemplo, hasta 1650, que lo más importante eran los tintos. Luego, a partir de esa fecha, se empezaron a plantar más blancos. Luego, a finales de 1700, apareció el sistema de criaderas y soleras. Entonces, y ahora tenemos una tipología que posiblemente con el tiempo también cambie, porque es la razón de ser de una zona tan histórica. Tan histórica y tan, Y el único tan rica, diría yo. rica. Entonces tú has visto que han pasado blancos, han pasado tintos, han pasado multitud de tipos de elaboraciones, y al final el mínimo común divisor de todas las elaboraciones es el suelo. Porque tú el clima te puedes buscar un clima que sea parecido. De hecho, las antípodas pues están un poco por eso, ¿no? Te buscas un clima parecido al de aquí, pero lo que no hay en las antípodas es albariza. Claro, tenemos lo que no se puede llevar, ¿no? Y eso es un valor también añadido, y más en estos tiempos que corren con la globalización, ¿no? Es decir, algo tan particular es lo que es una de las grandes virtudes y que habría que explotar y seguir abundando en ello. De todos modos, viendo esta clasificación de mostos que has hecho, sería también interesantísimo decir que se pudiera, por ejemplo, hacer un fino y tal como me estás presentando el tipo de uva que nace de una albariza u otra, que bueno, se fuera una selección tal que pudiera coger de esta uva porque tiene tal particularidad respecto a otras y mezclar, en el caso, por ejemplo, de la Palomino, pues diversos palominos buscando también un fino diferente, ¿no? Claro, pasa como lo mismo que en la bodega. En la bodega ya no voy a hablar de vino de autor, pero bueno, que casi. Que pasa como ocurre como en la bodega, ¿no? En la bodega, al final, el vino es el resultado de tu forma de trabajo, evidentemente de tu materia prima, pero también de tu forma de trabajo. Porque tu sistema de criadera y solera, por ejemplo, puede tener un número de criaderas determinado, el vecino puede tener 3 más, 3 menos, 2 menos, tú puedes trabajar
con cierto vacío, con 3 arrobas de vacío, 4, el otro con otra diferente. Tú puedes tener un periodo de sacas y rocío diferentes al de al lado, tu propio edificio, es decir, todos los parámetros que hay alrededor del vino al final están moldeando su personalidad. Claro. Eso se da por eso en bodega, pero parece que en el campo eso no importa. Entonces en el campo pasa exactamente igual. Todo al saco, ¿no? Claro, pues el tipo de albariza, la orientación, no es lo mismo que estén mirando pues al Atlántico, donde vas a tener más humedad, más fresco, que esté a las espaldas, donde va a haber mayor concentración. O sea, habría que abundar en esa diferenciación un poquito más siempre, ¿no? Claro, Ir avanzando. porque tú puedes dirigir o acompañar más bien todos esos parámetros a que te potencien lo que tú estás buscando. Sobre todo esto que estamos hablando, yo imagino que el tanque de acero habrá sido muy bueno para algunas cosas, pero para estas concretamente que hablamos, malísimo, ¿no? Porque estamos hablando en definitiva de homogeneización. Claro. O sea, no es que sea malo en el proceso del vino, sino digo que, hombre, ahí va todo. Claro, bueno, lo que comentábamos antes, ¿no? En esa evolución de los vinos de Jerez, ahora estamos en una etapa en que se han perdido pues muchas variables, ¿no? Antes la vendimia duraba mes y medio, había muchas variedades, había muchos clones diferentes de palomino, se fermentaban botas, los vinos se tenían en sobretabla pues en añada varios años en las propias casas de viña, fermentado con levaduras Como de sobre las casas de tabla viña. más de un año, ¿sí? Claro, varios años. Bueno, el tiempo de sobretabla se ha ido acortando Sí, conforme se ha ido un poco industrializando, ¿no? Claro, por eso decía. Al final acortar los tiempos de sobretabla. De hecho, el sobretabla es un término que no pertenece al presente, porque hoy día quien fermenta en bota o quien mantiene la sobretabla en bota, se debería decir más correctamente sería sobre acero. Sobre acero, sí. Entonces, claro, digamos que los vinos han cambiado, se utilizan terminología pues de hace 40, 50, 100 años, pero que esto tiene que seguir avanzando. Y bueno, lo que sí es verdad es que antes teníamos más herramientas que ahora. Cuando te refieres a más herramientas, que había mucha más diferenciación. Claro, tú tenías- íbamos de bota a bota, la había- bota de al lado no tenía nada que ver con la que... Había más vinodiversidad, porque claro, al fermentar en recipientes pequeños, durante una vendimia mucho más larga, te entraba uva más verde al principio, uva más madura al final, con todas las inclemencias que tú podías tener durante un mes y pico. La uva te había fermentado en diferentes lagares de viña, el viñedo pues tenía otros rendimientos, es decir, tú tenías una cantidad de individuos con una variabilidad bestial. Hoy día, si todo eso lo resume, aunque lo tengas en el campo, todavía queden restos de esa forma de trabajo, pero todo lo resume a un depósito de acero, evidentemente los vinos han cambiado, que no estoy diciendo que sean mejores ni peores, simplemente que se ha cambiado esa forma de trabajar. Seguimos, dejamos esta colección de mostos. Por cierto, ¿qué tirada me comentabas? ¿Qué producción, mejor dicho, Esto es una producción altísima de 100 cajas. de 100 cajas? No, 100 cajas, una producción altísima, evidentemente con el entrecomillado y la sonrisa de Ramiro, pero bueno, muchas veces hay que hacer producciones de ese estilo para después ver el valor de las cosas, ¿eh? Esto junto a, como decimos, esta colección de mostos, hay otro vino que verán ustedes si tienen ocasión, que es un vino blanco de uva palomino, de una graduación 12 grados creo, ¿no? 11. 11 grados, y me gustaría que fuera la siguiente criatura, el siguiente hijo, porque son como hijos estos vinos, que nos presentara Ramiro, si lo tienes a bien. Pues sí. V, que es la abreviatura de ubérrima, que bueno, es el nombre en latín que puso Simón Rojas Clemente a la tribu de los Listanes en 1807, o también un poco en juego, ¿no? Con el nombre de V que te choca porque estás acostumbrado a ver V con V, ¿no? Sí, cierto. Y bueno, esto es de una de las parcelas que se pusieron poco después de la filocera, todavía conserva cepas de casi 100 años, y donde todavía existen los clones de palomino antiguos, ¿no? Antes de que se seleccionaran los clones. Normalmente lo que hay ahora, pues casi todo es el palomino 64, palomino California, algunos clones del rancho de la Merced, pero De aquel estudio que se hizo en su día. Entonces, claro, antes de toda esta revolución clonal, pues había otras razas de palominos, ¿no? Entre ellas pues estaba el palomino de Jerez, que era mayoritario en Jerez, incluso por encima del palomino fino, y el palomino pelusón, un palomino que tiene muchísima borra y que bueno, al igual que el palomino de Jerez, tienen problemas de corrimiento, es decir, a la hora de cernir, como también es otro término del campo, ¿no? A la hora de cernir se suele perder, hay años que se pierde mucha cosecha y la gente del campo
pues eso no le daba rentabilidad. Entonces son palominos que se han ido quitando y se han ido buscando algo más estable, como es el palomino fino, y más si tú lo seleccionas buscando Sí, esa producción, ¿no? Y esa resistencia a enfermedades. Entonces, bueno, este V viene de, como te digo, de una parcela de las primeras que se pusieron en Sanlúcar después de la filocera. Está en el pago de Carrascal de Sanlúcar, pago de Carrascal de Sanlúcar, que también hay unos Jerez, que es el más conocido. A la izquierda de la autovía. Efectivamente, digamos que es como la antítesis, ¿no? Carrascal es el pago más al interior, es la concentración pura, que bueno, ahí es donde lleva sus proyectos mi amigo Willy Pérez. Sí. Entonces él tiene un estilo jerezano de concentración, y en cambio, pues el Carrascal de Sanlúcar es el pago que está más cerca del Atlántico, es una albariza de Antojuela súper suelta, los vinos más frescos, con la boca más afilada. Entonces, digamos que son los dos estilos, ¿no? Lo que puede ser el extremo de Sanlúcar con vino liviano, y lo que puede ser el extremo concentración de frescura, ¿no? Y concentración de interior. Y bueno, esta parcela está allí en Carrascal, está en la parte más alta de Carrascal mirando al Atlántico, con esos clones antiguos. Y bueno, lo que intento es que ese tipo de albariza, que es una albariza que te da una zápide que se nota perfectamente en la boca, importante, que lo transmitan, ¿no? Que estas cepas que son tan viejas, pues sea prácticamente vehículo para que tú puedas apreciar la albariza, puedas apreciar una localización y bueno, y un entorno, ¿no?, concreto, que cuando la abras te recuerde a que estás allí. Y recordamos con palomino peluzón. Lleva palomino peluzón, palomino de Jerez y palomino fino. Y palomino fino. Los tres palominos de cepas muy viejas. Está un vino blanco de 1 año en bota. Fermentado con levadura de flor. De flor. Se inocula con levadura de flor. La levadura de flor en presencia de azúcares lo que hace es que pasa de su forma de velo a su forma anaerobia y fermenta los azúcares. Entonces, bueno, utilicé la misma levadura de flor para que fermentaran esos azúcares. ¿Algún tipo concreto o varios tipos? Es decir, cuando se habla o se denomina así a un tipo de levadura concreta. Es decir, yo te digo por la cereciense o la Beticus. En este caso fue Beticus. Beticus, ¿no? Entonces, bueno, se inoculó con Beticus, fermentó. ¿Se busca también una levadura concreta? Yo en mi caso es que como el perfil de Sanlúcar siempre son, en la mayoría de los casos, son las manzanillas suelen ser vinos con menos acetaldehído, con más gamas de bollería, de cítrico. Eso te lo aporta Beticus, claro. Pero claro, también hay una hipótesis que mantengo, que los tipos de albariza también te puede favorecer en cierta medida que te aparezcan una raza de flor u otra. Claro. ¿Por qué? Porque bueno, esa concentración, ese ollejo tan grueso, ahí hay mayor cantidad de polifenoles. Esos polifenoles que son tóxicos para la flor, puede equiparar las fuerzas con una levadura que es como un sprinter, que se impone rápido y en un medio con muchos nutrientes forma velo mucho antes que Montuliensis, que es Beticus, que es más típico de Sanlúcar en cuanto al perfil organoléptico. También hay mucho Beticus en Jerez, pero mayormente el perfil en casi, la zona saluqueña, casi 90 o 100% de Beticus, como ocurre en muchas bodegas de Sanlúcar. Extrapolando a la Jerez, pues a lo mejor todavía queda un 30 o 40% de población que no lo son, ¿no? Y ese 30 o 40% suele ser levaduras que generan más acetaldehído, que pone ese toque punzante más característico de los finos. De ahí, bueno, el que los finos tengan nombres masculinos y las manzanillas femeninos también puede estar inducido por esa cremosidad, esa bollería, esa gama de cítrico que tiene de las manzanillas, que es algo un poco pues más amable, y esa seriedad, esa rotundidad y la profundidad de los finos, que tienen nombre masculino, bueno, por ese toque punzante, ¿no? Entonces esa albariza más concentrada del Es increíble como todo aporta, ¿eh? Yo creo que los telespectadores que nos estén viendo y escuchando dirán qué cantidad de factores entran en juego, claro, para lograr este equilibrio, ¿no? Yo siempre digo perfecto, que es un vino, ¿no? De la zona, ¿no? Eso lo sabían bien, pues hace 30, 40, 50 años, cuando había multitud de bodegas, multitud de almacenistas, todos ellos con su propia viña, lo tenían, pues cada uno tenía un estilo totalmente marcado, ¿no? Claro, perfectamente, y un estilo en el vino, vamos, inigualable. Hablábamos de los 3 tipos de uva, palomino fino, etcétera, etcétera. Decíamos que 1 año en bota ha estado, ¿verdad? Fermentación en bota. Fermentado en bota, sin velo de flor, durante 1 año, a 11 grados. Sin velo de flor durante 1 año, es decir, el velo ya... El velo de flor ahí no me interesa que esté presente en la elaboración, porque no quiero que pueda interferir en la nariz con otros aromas que
bueno, que creo que son más interesantes para este vino en concreto, ¿no? Para este vino concreto, ¿no? Entonces, bueno, para mostrar un poco pues ese suelo, ¿no? Esas características de esa ubicación, es mejor que no tenga flor, que no, que entre comillas, pues no maquille el vino, que no le aporte esos aromas de flor que al final te van a perturbar un poco. Y bueno, ha estado hace un año en bota y se embotelló, prácticamente en rama. Me imagino que es un vino que va a tener muchos recuerdos, ¿no? O sea, vino blanco afrutado, ¿entendemos? Bueno, no está afrutado porque digamos que la poca fruta que tiene el palomino de por sí es una variedad pues poco terpénica, suele tener sobre todo manzana y pera, fruta de pepita, y claro, se incrementan más los aromas frutales cuando tú fermentas a bajas temperaturas. Ajá. Entonces, claro, actualmente la mayoría pues se fermentan en depósitos de acero, con frío, algunas veces con levadura seleccionada, entonces se está forzando un poco a tener una fruta que la variedad de forma natural no la tiene. De todas formas, en cualquier vino la fruta es algo efímero, la fruta al año o los 2 años va desapareciendo y lo que te interesa es lo que queda detrás, ¿no? Entonces, este vino al fermentarse en bota, las fermentaciones en bota siempre con temperaturas más altas de 25, 28, incluso 30 grados, en volúmenes pequeños, pues te quita un poco esa cortina de la fruta que va a tardar pues varios meses, incluso años en desaparecer, ya desde el principio partes que no la tienen, ¿no? Y tú estás viendo otras cosas desde el principio. Este vino, si tuviéramos que analizarlo organolépticamente, es decir, que nos hiciera una rápida cata del mismo, ¿cómo sería? Pues tiene lo que le suelen tener a los palominos con botella, porque bueno, lamentablemente en mi opinión, la interpretación del palomino actual que se busca, pues se esfuerza, entre comillas, a que sea un vino blanco afrutado, ¿no? Se mira en el espejo de rueda o de albariño o de otros tipos de elaboraciones que tienen más carga de frutas o de flores, ¿no? El caso del palomino, para mí la gran virtud que tiene es que es una variedad que en botella tiene una elegancia bestial. Entonces, a partir del año, los 2 años en botella, te empieza a aparecer muchas especias, monte bajo, notas perfectamente ese toque sápido de la albariza, ¿no? Te hablo de anís, de orégano, de incluso de apio, curry, y es un vino bueno, que tiene una gama de especias estables que cada vez se van acomplejando más, cada vez van teniendo aromas pues con más capas y bueno, creo que o interpreto que el palomino que quieras hacer de mayor calidad, pues la opción que he tomado, ¿no? El mostrarlo de esa forma, como que el palomino no es una variedad inferior en cuanto a vinos blancos, que la fruta, bueno, esa virtud, Bueno, que entre lo podemos comillas, echar a competir con cualquiera, ¿no? bueno, es cuestión, evidentemente todo es cuestión de gusto, ¿no? Pero que esa virtud que se le da a la fruta, bueno, se está comparando, digamos que es otro tipo de registro, está jugando en otro deporte. Es decir, que queremos que el palomino juegue en un deporte donde lo que más se valora es la fruta cuando tiene que jugar a otro. Claro, cuando el palomino, por lo Y que has dicho, no es nada... claro, y para mí lo interesante es que se mire pues, en elaboraciones en otros grandes vinos de España, como puede ser los Tondonia, que son vinos que tienen una evolución en botella fantástica, ¿no? Fantástico, ¿no? Bueno, pues dejamos este V de ubérrima, fantástico, y vamos con un vino que a mí me tiene, desde que me lo comentaste, me tiene, como se suele decir, rayado, ¿no? Me tiene rayado porque hablamos de encrucijado, un vino, todos estamos diciendo que son con variedades, uvas que son muy conocidas, ¿verdad?, de la zona, pero que son vinos que no están amparados por la denominación de origen, son vinos que que nuestro propio entrevistado, bueno, pues Ramiro ha querido hoy traer porque los comercializa, evidentemente, pero al margen de, que quede claro que hemos tenido otras realidades, como ustedes saben, hemos hablado de tintillas, de vinos tintos, etcétera, etcétera, y hemos tenido también cata, porque es un programa, como decía, que no está cerrado, evidentemente, a las realidades vitivinícolas de la zona. Encrucijado, que es un vino especialísimo, y me gustaría que me contaras con todo lujo de detalle la idea de por qué hacerlo, después cómo sabe, cómo es, porque me parece, esto sí que es un gran misterio, pero que se desvela. Bueno, es una opción, ¿no? En mi interpretación, que bueno, que también viene en la bibliografía, hay autores que dicen clarísimamente cómo hay algunas variedades autóctonas de aquí de la zona que participaban de forma muy importante en que luego un vino tú lo pudieras clasificar como palo cortado. Entonces, bueno, después de algunos experimentos a pequeña escala, aún más pequeña que esta,
pues ya decidí hacer una bota para refrendar si lo que yo pensaba y lo que venía en la bibliografía, pues era de esa forma, ¿no? Entonces, Encrucijado es un vino de añada 2012 que lleva un 50% de palomino y un 50% de otras variedades que son andaluzas y también autóctonas, ¿no? Sobre todo Perruno y Mantú de Pila. Perruno es una variedad que incluso todavía quedan en Trebujena algunas fincas 100% de Perruno y bueno, digamos que era una variedad más o menos importante en Trebujena. Y Incluso, bueno, y son variedades que en un tiempo, sobre todo antes de la filosera, por lo menos es la constancia que tengo, que estaba claro, perfectamente, vamos, junto con a otras muchas variedades, que de claro, eso podríamos hablar después un poquito, si te apetece, vale. pero bueno, No, no, pues centrándonos, vamos, 50% palomino, palomino fino. 50% palomino de unos 40 años, palomino fino, pero seleccionando racimos lo más verde posible, ¿no? Bien, Ahora te explicaré un poco el porqué. Y el incluido. otro 50% de otras variedades. La mayor parte, pues perruno y mantú de pila. Y El Mantú de Pila. perruno es una donde se daba más antiguamente y donde, como te comento, todavía quedan algunas parcelas completas en Trebujena. Trebujena. Y el mantú de pila ocurre exactamente igual que en Trebujena con el perruno, en Chiclana con el mantú de pila. Es una variedad también con el ollejo muy grueso, muy resistente a las enfermedades, de maduración muy tardía, que incluso bueno, se utilizaba en la zona y sobre todo en Cádiz para comerla en Navidad, ¿no? Tú la cortabas, la colgabas del techo y tiene el ollejo tan grueso que aquello no se deshidrataba y te la comías en Navidad perfectamente. Entonces, claro, el uso de estas otras variedades para reproducir esas opciones de tener un palo cortado un poco al antiguo usanza o prefilocérico, ¿no? Viene por dos motivos importantes. Uno de ellos es que estas otras variedades, que suelen ser variedades pues, que tienen mayor capacidad para oxidarse, están evitando en cierta forma que la crianza biológica sea muy intensa. Bien. Entonces, bueno, partamos de que los palos cortados son vinos que tienen que tener o deben de tener pues un poco de biológica, bueno, porque tenga la boca un poco más afinada que un oloroso, pero no pueden tener un exceso de biológica porque si no la boca se acerca al amontillado, evidentemente. Entonces, estas otras variedades te están limitando, es como si fueras con el freno de mano echado para que no tenga demasiada biológica. Y luego, al ser variedades que son muy tardías, incluso algunas de ellas un mes y algo posteriores a la fecha de maduración al palomino, pues claro, imagínate en una viña hace 80 años, 100 años, ciento y pico de años, cuando se cortaba la uva, pues se cortaba todo a la vez, ¿no? La mayoría de ellos. Incluso podemos hablar que antes sí se diferenciaba, incluso se daban varios pases a la viña y se cortaban variedad por variedad o racimo por racimo los que estuvieran maduros, ¿no? Ya luego se tendió a cortar todo a la vez, mezclando las variedades y luego quitamos las otras variedades, ¿no? Claro, tú comentas, se corta el palomino a lo mejor en su maduración, pero al cortarlo todo, Todo está esta cogiendo iba uvas verde. más verdes. Entonces, claro, esta uva verde, o un poco más verde, luego, químicamente, tampoco meterme mucho Sí, en otros enrollos, lo que te aportan es cremosidad. Entonces te están aportando una boca cremosa y te están aportando una crianza biológica controlada mínima, ¿no? mínima. Son Lo que variedades hablábamos que, antes de que la biológica sea cortita, que claro, no... entonces hay que imaginarse un poco que supongo que todavía habrá gente que esté viva, ¿no? y que eso lo haya realizado. Imagínate que hay una persona que tenía una parcela con dos aranzás y tenía a lo mejor el 10% de sus viñas eran otras variedades. Y que de esa hectárea, pues a lo mejor cogía 7 botas o 8 botas. Y de las 8 botas, a lo mejor en 7 de ellas te entraba 100% palomino y en la última te entraba una mezcla. Entonces, claro, cuando tú estabas registrando esas botas, evidentemente había una de ellas que no tenía la misma materia prima que la otra. Si ya las otras van a ser diferentes entre sí, porque son 7 fermentaciones que cada una de su padre y su madre, imagínate una ya que aparte tiene otros ingredientes. Entonces, con este vino lo que intento es reproducir pues, el utilizar todos esos parámetros que habían antes para tener un vino de crianza biológica, con esa cremosidad, con ese toque mínimo de biológica, pero justo antes de alcoholizar. Es decir, es un vino de crianza biológica que está sobre unos 15 grados, pero antes de alcoholizar. ¿Por qué? Porque mi intención es que el consumidor pueda probar una bota de crianza biológica que es diferente a otra. A fin de cuentas, bueno, se habla de que el palo cortado tú le haces una raya horizontal y ya el vino es palo cortado, pero bueno, tiene que ser palo cortado primeramente porque tiene que haber algo diferente, ¿no?
y lo que el consumidor, a no ser que bueno vaya con una visita técnica y el capataz o el enólogo le enseñe una Sí, bota que tiene marcada justo antes de alcoholizar, eso prácticamente no lo ha visto casi nadie, ¿no? Del consumidor de a pie normal. Entonces este vino lo que trato es que se pueda ver desde la calle la diferencia entre una bota de fino o manzanilla normal y una bota de fino manzanilla que va para palo cortado. Justo en ese momento, porque si después ya se produce la adición de alcohol, que lo comentábamos off the record, fuera de emisión, claro, ya pasan los años, Y ya, ya, claro, distinguir el palo cortado, o sea, es justo ese momento, ¿no? Claro, porque si no, imagínate, a ti te dan a probar un palo cortado con 20 años y 19 grados y te puedes hacer la pregunta, ¿pero esto en qué momento fue diferente para llevarlo a palo cortado? Entonces, es la intención de este vino, ¿no? Que el consumidor pueda ver ese punto de inflexión. Esa Y de ahí encrucijada, el nombre. En este caso encrucijado. Fantástico, pues ya han visto ustedes la explicación de este vino, que además se presenta con el símbolo del palo cortado, como decimos, un vino más que interesante, pero vamos a cerrar este periplo, no está aquí la botella, con este vino que tenemos en nuestro catavino, fíjense ustedes, porque me gustaría que vieran el color del mismo, porque ya para empezar es sobre el que vamos a hacer la cata para terminar. También vino de Ramiro Ibáñez, de Cota 45, es un vino que les digo yo a ustedes que es un Pedro Jiménez. Muchos dirán ya, pero bueno, ¿cómo que un Pedro Jiménez, acostumbrado a lo que yo estoy a conocer por un Pedro Jiménez, ¿no? Bueno, pues me gustaría hablar de este vino también, que próximamente, ¿no?, verá la luz, ¿no? Sí, bueno, este va a ser el siguiente vino que voy a embotellar, va a salir aproximadamente a final de este mes, y es un Pedro Jiménez del Pago de Carrascal de Jerez, asoleado, y luego ese zumo de pasas se ha metido en una bota y se ha fermentado. Entonces, es una fermentación de las pasas de un asoleo de PX. Ya me ha dicho Pago de Carrascal, totalmente con alevosía y premeditación. Se ha buscado ese pago para... Bueno, es que volviendo un poco al tema de las variedades, Claro, por eso. al tema de las variedades, digamos que los pagos que conservaron más en el tiempo, el Pedro Jiménez, incluso hasta la década de los 70 había cantidades importantes de PX, pues eran Macharnudo y sobre todo Carrascal. Carrascal, ¿no? Y ese es el pago que es donde tú eliges la... Ese es el pago donde todavía queda algo de Pedro Jiménez. Bueno, pues eliges la uva. Y después me ha dicho... Elijo la uva un poco también, como ves, casi todos son elaboraciones que Por cierto, que no lo hemos comentado antes con las otras, todo lo que elaboras, perdón, se pisa, se pisa a pie, claro, ¿cómo se va a pisar? Es decir, que no se prensa, sino que se hace en la pisa artesanal de toda la vida. Bueno, en el caso del Pedro Jiménez, evidentemente, no, eso es complicado. Es complicado, claro, porque va con la sola. La mayoría de ellos es en pizza artesanal, con un simple colador, va a la bota, se fermenta y listo. Y listo, ¿no? Y en este caso, bueno, pues se pone y se realiza el asoleo. Se realiza el asoleo, ese zumo de pasas va a una bota y bueno, ya en la propia bota. ¿Cuántos días, perdona, Ramiro? ¿Dura la fermentación? El asoleo. El asoleo depende, en este caso fueron 11 días. 11 días. 11 días de asoleo. ¿Más o menos de qué depende? ¿De la concentración que queráis obtener antes de...? Bueno, de la concentración y también del efecto de la añada, ¿no? En Jerez ha perdido un poco la importancia de la añada, del año climatológico, y bueno, yo todas las elaboraciones intento que el propio vino tenga parte de esa añada. ¿Por qué? Porque imagínate que viene un año muy cálido, tiene unos mostos de año cálido con muy poca acidez, el vino tiene mucho azúcar y lo corregimos pues con mucha acidez. Al final estamos desvirtuando un poco ese mosto para que parezca tierra, ¿no? Claro, para que parezca una añada fría. Entonces el año climatológico no importa. Eso antiguamente no ocurría, ¿no? ¿Por qué? Porque entre otras cosas había muchos vinos que no pertenecían al sistema de querederas y soleras, y en segundo lugar porque bueno, la cosa se hacía prácticamente a ojo y no es todo tan medido con los parámetros como ocurre hoy día. ¿no? Entonces, este vino tiene el efecto el efecto de la añada en la pasera, es decir, si es un año cálido, pues si le tengo que dar un día más para potenciar ese año cálido se lo doy, y si es un año frío, pues le quito un día o dos también para potenciar ese año frío. Y mirando al cielo, ¿no? Es el momento más tenso, ¿no?, de cuando se elabora un Pedro Jiménez, ¿no? Hombre, tiene su peligro. Claro. Pero bueno, eso también forma parte del juego. La cuestión es que antiguamente esas pérdidas te lo cubrían que el vino pues tenía un precio importante. Y bueno, imagínate cuando se fermentaba en botas, que a lo mejor el porcentaje de botas con éxito era un 40, un 50% y ya podía estar pegando saltos. Ya hablamos que además para un litro, para hacer un litro de vino de Pedro Jiménez,
se queda bastante, ¿no? La Soleo evidentemente concentra. ¿Cuántos kilos de uva aproximadamente? Bueno, los datos normales te quedas casi siempre a una cuarta parte, ¿no? Tú partes de los racimos para llevarlo a deshidratarlo hasta el punto que tú quieres, pierdes aproximadamente un 50%. Entonces, si pones 100 kilos, se te quedan en 50. ¿En 50? Y luego, cuando vayas a prensar, vas a perder otra mitad de mitad. Entonces, al final te quedas con un 25%. Un 25%. Entonces, el cálculo siempre suele ser 4 kilos para un litro, ¿no? Es decir, 100 kilos de uva, un litro... 100 kilos de uva, 25 litros. 25 litros. Mamma mía. Bueno, pues estábamos con el asoleo. Una vez que se realiza... Una vez que se realiza, pasa a bota y ahí se fermenta. Entonces el vino tiene una fermentación que dura varias semanas, intentando emular los condicionantes de la época. Es decir, es complicado pensar que hace siglo y pico los vinos se alcoholizaran inmediatamente después de prensar, ¿no? Entonces, bueno, tú ibas haciendo botas, lo ibas poniendo en las botas que tenías ahí para luego ir marcándolas después de fermentación, y a lo mejor el vino se quedaba ahí meses, incluso un año. Entonces, claro, habría botas que llegarían a 2 grados, otras llegarían a 10, otras se quedarían en 7, otras serían a vinagre, otras tendrían otros problemas. Sí, porque la fermentación de un vino que al asolearlo concentra tanta azúcar es complicado. Claro, es complicado. Porque ya el medio es demasiado... Es muy tóxico, tiene muchos azúcares. Las levaduras, ¿no? Claro, imagínate, tú pones un bote de miel en tu casa abierto y no fermenta. Claro, es tan elevado el contenido de azúcar que ya la toxicidad es tan alta que no puede fermentar, ¿no? Y si lo hace mínimamente, ¿eh? Lo hace mínimamente. Entonces, claro, aquí hay una cuestión también de gradientes que el azúcar en la parte de arriba superficial no es el mismo que en la parte de abajo. Entonces, bueno, se intenta siempre que fermente o cogiendo una fracción de la parte de arriba que tiene menos azúcar y ahí arrancando y añadiéndoselo al resto, ¿no? Y poquito a poco. Tienes que ir buscándote un poco herramientas artesanales para no desvirtuar, y poco a poco son fermentaciones que duran pues más de un mes, y cruzar los dedos porque no se vaya a vinagre, ¿no? Claro, claro. Pero creo que es interesante que haya también un efecto de añada fermentativa, es decir, la misma añada que hablábamos en el campo, que luego eso se traslade a la fermentación. ¿Por qué? Porque, bueno, en cualquier parte, cualquier DO de España se habla siempre de una añada fría, esta añada es muy buena para tinto, pero claro, se conserva todavía la añada en el campo, pero cuando la uva la echas en el lagar, ya parece que ahí terminó el año climatológico. Pero terminó ahora que hay tecnología. Ahora que tú coges el vino, lo metes en un depósito de acero, le pones frío, si es en caso del norte incluso tiene equipos de calor, porque por si hace... Entonces, al final, una vez que estás dentro de las 4 paredes de la bodega, ya no hay año fermentativo. Eso no ocurría antes. ¿Por qué? Porque cuando tú fermentabas en bota, tú estabas también, tú dependías del tiempo. Si tú tenías una fermentación en bota y te venían varios días de levante, podías tener una parada de fermentación. Y lo mismo si te venían muchos días de frío. Es decir, el tiempo, la presencia del año climatológico también pesaba sobre la fermentación. Era juez y parte, claramente. ¿no? Totalmente. Entonces, en este vino, pues la fermentación, el grado alcohólico, yo lo dejo que llegue hasta donde llegue, porque no quiero desvirtuar la presencia del año climatológico. Entonces, este año en concreto, 2014... Este 2014 decía un Pedro Ximénez de un año. De un año, y en este caso llegó a 12 grados. ¿A 12 grados de alcohol. Y se ha quedado con 200 y pico de azúcar. O sea, está fantástico, ¿no? O sea, que llega a 12 está en un grados, punto de equilibrio, de una acidez también concentrada. Y bueno, este año, el de 2015, va por 7 grados. Entonces, un año en bota, ¿no? Hemos dicho un año en bota. Y como te decía, el de 2015 va por 7 grados. Y si termina en 7 grados, pues terminó en 7 grados. ¿Por qué? Porque la añada climatológica... No está haciendo mucho frío ahora mismo. No sé yo si eso, en el caso de un Pedro Ximénez o de vinos con alta concentración de azúcar, le viene bien o mal. Depende también en el momento que esté y la temperatura que haya, pero bueno, a fin de cuentas, como te decía, lo que se intentó que el año fermentativo también impacte en el vino. Y si tuviéramos que, evidentemente ya hablando propiamente de la cata del vino, cualidades organolépticas, si te parece vamos a nariz, nos vas comentando. Sí, primero la visual, ¿no? Que es lo que decíamos que les chocará a muchos telespectadores acostumbrados a un Pedro Ximénez tan oscuro, ¿no? Que eso también lo da el tiempo, ¿no? Claro, en bota, van oscureciendo. El tiempo en bota es Este es un Pedro Ximénez de un año, ¿eh? Esto es un Pedro Ximénez de un año y bueno, también tiene menos capa, evidentemente, por la fermentación natural, ¿no? Una visual que se podría asemejar a un amontillado perfectamente, ¿no? Sí. Fíjense ustedes, ese colado dorado intenso. Ahí lo tienen. Y para mí los dos puntos más interesantes del vino organolépticamente tiene esa gama de fruta que viene de fermentación, esos aromas secundarios, que bueno, los Pedro Ximénez pasan de
que se hacen actualmente tienen aromas primarios y aromas terciarios, pero no tiene esa gama de fermentación, porque al ser una mistela, al añadirle alcohol inmediatamente, pues si a lo mejor fermenta algo, pues pueden ser décimas, pocas décimas antes de que tú le añadas alcohol. Además, esta simbiosis, no simbiosis, porque aquí no es que sea simbiosis, es que va todo de la mano, ¿no? Claro, bueno. No hay ninguna adición. Nada, es como tú bien dices, está todo bastante bien integrado, luego ese azoleo le ha dado una concentración de acidez que cuando te lo tomes tú vas a ver que tiene una frescura que no te satura, ¿no? Para nada. Es lo que comentaba hace tan solo unos instantes, súper equilibrado. El azúcar, esa frescura, ese afrutado. Si pudiéramos transmitir a los telespectadores lo peculiar que es este vino, no se hacen ustedes una idea, pero es súper agradable de tomar. Bueno, el vino va a salir con el nombre de Pandorga. ¿Pandorga? Pandorga, que al igual que Pitijopo, bueno, es una palabra que en Sanlúcar... Bueno, no sé si lo hemos dicho, Pitijopo, que se conoce en Sanlúcar sea Libélula. a los libélulas, a los toreros, que decimos también. Los toreros, que decía aquí en Jerez, exactamente. Pues Pandorga en Sanlúcar se dice a las cometas. Ah, las cometas, Pandorga. Pandorga. ¿Y por qué? ¿Por algo especial o por seguir un poco también asociando a términos propios de la zona? Pues bueno, sí, como tú ves, casi todos son nombres rescatados o que tienen referencia a algo histórico, ¿no? De lugar o vitícola. Entonces, bueno, Pandorga también por esa ligereza, ¿no? Que es una cometa y porque es una palabra de aquí nuestra, de Sanlúcar en este caso, pero que es una palabra gaditana. Y bueno, ves que casi todos los vinos tienen un nombre particular. Ramiro, ¿qué producción esperas de este vino hecho con uva Pedro Ximénez? De este van a salir 1.500 botellas. 1.500 botellas, ¿no? Va a ser mi mayor producción. Tu mayor producción, pero hay que decir que el resto está ya... El resto sí es poquito. Bueno, finiquitada, imposible conseguir algo. De todos modos, en este concreto, ¿dónde esperas llegar? Porque ¿dónde se puede conseguir? ¿Cuál es tu canal de distribución? ¿Tiendas un poco especializadas de vino? Sí, los vinos, quien quiera lo puede encontrar, aunque son cantidades pequeñas y bueno, supongo que en algunos sitios será más fácil que en otros, pero sobre todo en tiendas especializadas y muchos se lo llevan a restauración. También exporto algo, pequeñas cantidades a Estados Unidos, Bélgica y Japón. Pero bueno, son, como te digo, una Hasta cajita, allí dos llegan, cajitas. Sí, hasta allí llegan algunos curiosos, ¿no? Si este vino hecho con Pedro Ximénez, tuviéramos que recomendarlo para tomarlo con algo, ahora que tanto se estila, ¿no?, el tema del maridaje. Bueno, yo para los maridajes tengo que decir que... Es que no... Yo me limito a comer y ya está. Mira, el otro día estábamos tomando en un establecimiento aquí de Jerez y todo lo que me comí pues son de estas cosas que te dan, ¿no? Digo, vamos a maridarlo con cream o con medium sweet o incluso medium dry, en fin, que tenga cierta recuerdo, ¿no?, de tema azúcar o concentración. Y prácticamente yo lo tomé con carne, lo tomé con también un arroz marinero y casa perfectamente, ¿eh? Depende de la concentración, pues tú sabes, puede estar un poco que mate más la comida, pero a mí me encantó. Yo creo que este vino también... De hecho, un maridaje que me advirtió amigo y compañero Primitivo es el cream con jamón. Yo me imaginaba que eso casaba también, ¿no? Salado con dulce, ¿no? Pero es espectacular, ¿no? Yo siempre recuerdo, que lo cuenta Pepe Ferrer, ¿no?, de un maridaje que dice que emocionó a un mexicano porque se le ofreció Chile y el maridaje fue con Pedro Ximénez. Y dice que esa persona, lo he contado más de una vez creo en el programa, se emocionó pero hasta el borde de las lágrimas, ¿no? Pues dice que le recordaba a aquello que le hacía su abuela, quiero recordar, de pequeño, y esa mezcla de lo picante con lo dulce, ¿no? Son maridajes de contraste, pero perfectamente, ¿no? Salado dulce, sobre todo, por ejemplo, es muy del gusto de las féminas, ¿no?, que les encanta esa mezcla de lo dulce con lo salado. Pues Ramiro, brindamos por esta iniciativa que ya lleva rodando, andando, o que echó a andar hace ya un tiempo, y te deseamos lo mejor y que, bueno, nos sigas mostrando todas las posibilidades, sobre todo de la zona, de la tierra, y que nos remontan también a un Jerez, como tú dices, prefilosófico, que es para mí apasionante, ¿eh?, y del que podíamos hablar otro día largo y tendido, y sois muchos como tú los que, o algunos como tú los que estáis también inmersos en distintos proyectos en este sentido. Que muchísimas gracias, brindamos a vosotros con esta copa de este excelente vino. Muchísimas gracias. Y bueno, señoras, señores, yo hoy me he comido publicidad, yo no sé si me indican al respecto lo siguiente, pero yo creo que nos hemos
comido todo el tiempo, o sea que podemos poner casi el punto y final a nuestro programa de hoy, pero permítanme que antes de la despedida les cuente que el Consejo Regulador de la Denominación de Origen ya ha convocado una nueva edición del concurso de los mostos del marco de Jerez. Concretamente, ya se han editado, se han hecho públicas las bases. Se establecen, como ustedes saben, dos categorías, una la de pequeños viñistas que tienen su viña inscrita y otras productores o bodegueros que tienen o hacen lo propio, también inscritos y que presentan sus mostos, que va a haber un periodo, se pueden entregar las solicitudes o las inscripciones hasta el 3 de diciembre, posteriormente el jurado, que es del Comité de Cata del Consejo, pues degustará oportunamente y catará esos mostos, dará el fallo y concretamente en la zambomba benéfica de los Reyes Magos que se celebrará en los Museos de la Atalaya, pues se entregarán los premios. Además, todo el que asista podrá degustar esos mostos y también emitir su opinión. Son datos muy por encima, tengo aquí la nota de prensa y puede que se me vayan algún dato, creo que los he dado todos aproximadamente o de una manera correcta. También sepan que para este viernes 13 de noviembre en la viña de Ortega y Gasset en Madrid se va a celebrar un showroom donde el brandy de Jerez va a desplegar toda su versatilidad. También está a raíz de esto la Brandy de Jerez Experience, que va a tener lugar del 14 al 29 de noviembre, así que también el brandy evidentemente no puede ser de otro modo, pues con los showrooms, y sigue mostrándose al mundo. Y recordarles también que este pasado lunes ya pasó, se celebró Gastrocadi en Bodegas Delgado Zuleta, una nueva edición con la presencia de una treintena de empresas gaditanas. La muestra, organizada por esta firma bodeguera saluqueña, celebra su tercera edición y tuvo una asistencia de unas 1000 personas, entre los participantes nuevamente Airpac, Montesierra, Antonia Butrón, Franjuba, Pajarete o La Rondeña, productos que también evidentemente se pudieron acompañar de una buena copa de manzanilla de Delgado Zuleta. Nosotros, señoras y señores, los dejamos aquí, volvemos la semana que viene, si ustedes así lo desean, con nuevos temas, como siempre hablando del vino en Onda Jerez. Fue todo, cordiales saludos.